Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. Una trampa es un dispositivo o una táctica prevista para dañar, para capturar, para detectar o incomodar a un intruso. Escuche esa definición que es bien importante. Es un dispositivo o una táctica prevista para dañar, capturar, detectar o incomodar a un intruso. Y un intruso es alguien que entra en una propiedad, ¿cierto?, sin pedir permiso. De alguna manera, nosotros somos los intrusos del enemigo. El enemigo nos ve a nosotros como ratas, ¿cierto? Yo creo que si usted está en su casa y usted ve una rata, usted no se va a quedar contento con eso, sino que usted va a querer ¿qué? Eliminarla, destruirla, detectarla y sacarla. Bueno, pues eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Dile a la persona que está a tu lado: el enemigo quiere destruirte y va a emplear las trampas que él tiene para hacerlo. Ahora, en Mateo capítulo 4, versículo 1, la Biblia nos dice lo siguiente. Esto es en la versión lenguaje actual. Dice: el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Y dice Lucas capítulo 4, versículo 2: allí durante 40 días el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas. Y en todo ese tiempo Jesús no comió nada, y cuando pasaron los 40 días Jesús sintió hambre. Y es también importante saber cuándo el enemigo vino a utilizar sus trampas contra Jesús. Tú ves que el enemigo no vino a realizar sus trampas a Jesús los primeros días cuando él estaba en oración, en ayuno, en clamor, sino que cuando pasaron los 40 días y Jesús estaba debilitado, Jesús tenía hambre, fue allí cuando el enemigo empezó a traer las trampas. Y sabes que el enemigo va a esperar el momento donde tú estés débil, el momento donde tú estés más vulnerable, donde más fácilmente tú puedas caer. El enemigo siempre está mirando cómo destruir, cómo matar, y en el momento de la debilidad es que él viene. Ahora, mira que en el versículo 13 de Lucas capítulo 4 dice la Biblia: el diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles. Escuchen, todas las trampas posibles. Y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. ¿Cuántos ven ahí que el enemigo es bien intenso, no? Mira que dice que utilizó
todas las trampas posibles. Y bueno, cuando hemos leído de la tentación del Señor, nos damos cuenta que Él intentó hacerlo dudar de su identidad como hijo de Dios. Intentó ofrecerle de que convirtiera las piedras en pan para satisfacer su necesidad. Le ofreció los reinos de la tierra, le tentó arrojarse del pináculo alto del templo e intentó de varias maneras hacer caer a Jesús en trampas. Dice que no fue capaz. O sea, la Biblia en el versículo que leíamos inicialmente nos dice que Jesús pasó por las mismas trampas que el enemigo nos pone a nosotros, con la diferencia es que Jesús no cayó o no quedó en esas trampas, ¿verdad? Pero no solamente el enemigo intentó allí, sino que dice, se alejó de él por algún tiempo. Pero si tú lees los evangelios y examinas la palabra, te das cuenta que el enemigo de muchas maneras siempre quiso hacer caer a Jesús. De muchas maneras, a través de preguntas, a través de hombres, a través de líderes, a través de situaciones, a través de conversaciones, inclusive con sus mismos discípulos. Y entonces el enemigo también va a tratar de hacernos caer en sus trampas. Yo quiero que miremos los 3 componentes de una trampa. ¿Cuáles son los 3 componentes de la trampa? Según ese versículo, ahí vemos por lo menos el primero. El primer componente de la trampa es el diablo. ¿Cierto que sí? Dice, el diablo le puso a Jesús todas las trampas. Siempre se necesita alguien que ponga la trampa. ¿Cierto que sí? Ese es el que idea la táctica, el que mira la manera, el que tiene las diferentes ideas y estrategias para destruir o capturar a su enemigo. En este caso nosotros somos sus enemigos. Y el diablo va a mirar qué trampa colocar. Ese es el primer componente de la trampa, el diablo. El segundo componente de la trampa es la carnada. Tú sabes que ahí veíamos, por ejemplo, en el video, al ratoncito le ponen el queso, ¿cierto? Y yo no sé si usted se da cuenta que cuando el ratoncito sale, llevado por el olor quizás de ese queso, empieza a rodear y empieza a dejarse seducir por ese elemento, por la carnada. Ahora, el enemigo que pone la trampa tiene que mirar qué es lo que atrae a la persona, ¿verdad? Tiene que mirar qué clase de trampa. No todas las carnadas sirven para atrapar a la misma presa. Por ejemplo, si usted me quiere tentar a mí, usted no me va a tentar con una sopa de cuchuco, porque eso me parece horrible y yo lo primero que haría, ¿cierto? Pero si usted quiere atraparme, entonces usted puede traerme de pronto un filete de pollo bien delicioso y ahí ya estamos hablando, ¿cierto? En otro lenguaje. Es decir, la carnada es muy importante, porque la carnada que el enemigo intenta poner en la trampa, el enemigo sabe que esa carnada es especial para esa persona. No todos los cristianos tenemos las mismas debilidades ni las mismas tentaciones. Tú tienes una debilidad y yo tengo otra. Tú tienes algo que te llama la atención y yo puedo tener otra cosa. Pero el enemigo muy bien sabe lo que nos atrae a nosotros. ¿Y por qué lo sabe? Porque nosotros le pertenecíamos antes. Estábamos en su reino, ¿cierto que sí? Él sabe lo que nos gustaba, lo que disfrutábamos, lo que nos hacía reír, llorar, etc. Y hay muchas diferentes clases de carnadas. Hay gente, por ejemplo, que se siente debilitada a través del juego, la diversión. La diversión puede ser una carnada para alguien, ¿cierto? De hecho, es muy fácil, digamos, para los jóvenes
ser atraídos a través de la diversión. ¿Cierto? Y yo te compruebo esto. Sal este fin de semana, invita a todos los amigos de tu colegio, de tu universidad, si son jóvenes, a que vengan a la iglesia, a ver cuántos de ellos vienen. Pero yo te invito a que los invites a todos ellos a una rumba donde haya relajo, diversión, fiesta, baile, a ver cuántos amigos van. No te van los que invitaste, te van esos más la pega, ¿cierto? Todos se llevan de a uno. Claro, porque es una manera de atraer. Y si hay alguna manera como el enemigo hoy quiere atrapar a los jóvenes y a la gente, muchos son tentados a través de la diversión. Otros, la carnada que el enemigo utiliza son los vicios, ¿verdad? Algunos son debilitados por los vicios. Yo recuerdo que un día fuimos a un lugar donde se estaban rehabilitando la gente que tenía problemas de alcoholismo y de drogadicción. Hicimos una obra de teatro con respecto al alcoholismo, y en la obra de teatro salía un muchacho con una botella de aguardiente, pero pues, lógicamente estaba llena de agua. Pero había una persona allí que desde que vio esa botella estaba desesperado, solamente viendo esa botella. ¿Y sabes cuántas personas hoy en día son atrapados? El enemigo utiliza los vicios, las drogas, bueno, todo lo que tiene que ver con los vicios, el alcohol, y se convierte en una forma de trampa donde el enemigo sabe que muy fácilmente muchos van a ser atraídos, seducidos y les va a destruir. Otra carnada es la trampa del sexo, y es una de las trampas más fuertes que tiene el enemigo hoy día. Tú sabes que hay un deseo natural y hay una inclinación del hombre por la sensualidad, por el amor, pero el enemigo desvirtúa esto y ofrece sexo a través de la pornografía, a través del internet, a través de los anuncios publicitarios, a través de las conversaciones, a través de lo que se puede presentar en una fiesta, etc. Y es la manera, la carnada, que debilita a mucha gente. Son incontables los cristianos que abandonan la iglesia, que abandonan al Señor, o que se apartan, o que empiezan a debilitarse, porque el enemigo pone esta carnada del sexo. Una persona que te gusta, o un compañero, o una tentación a través de la pornografía. El enemigo identifica esa debilidad, le pone una mujer sensual, y si esa es tu debilidad, entonces muy posiblemente. El problema es que como esto se ve tan atractivo, la tentación, o sea, créeme esto, el enemigo no es como lo pintan, con cachos y cola y feo. ¿Cierto que sí? Si el enemigo se presentara así, y si la tentación se presentara así, pues nadie la agarraría. Pero es lo contrario, es una trampa, es algo que te parece lindo, que te parece hermoso, que te parece agradable, que tú sientes que necesitas, y te vas arrastrando poco a poco por el olor de esa carnada, y cuando menos piensa el enemigo, lo que pensabas que era una bendición, te das cuenta que no lo era. Está la trampa del dinero. ¿Cierto que sí? Bueno, para muchos su debilidad no son los vicios. El enemigo les podría ofrecer cualquier clase de vicios y por allí no los tiene. Algunos los podría ofrecer sexo y de pronto no tienen esa debilidad, pero hay algunos que donde ven un negocio, una manera de adquirir, etcétera, muy fácilmente el enemigo sabe que los puede atrapar.
Y eso es una de las grandes debilidades. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 9, dice: los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Así que esa es una de las trampas. El enemigo pone la carnada y entonces la persona mete la mano y entonces el enemigo te atrapa. En estos días escuchaba una predicación que me pareció muy interesante con respecto a esto, y hablaba el pastor acerca de un documental que él había visto, cómo atrapaban los monos, los micos en ciertos países. Entonces ponían una jaula donde adentro de la jaula les ponían arroz, y la jaula tenía el espacio para que el mico metiera la mano. Pero resulta que cuando el mico mete la mano y coge el arroz, después de que coge el arroz, él quiere soltarse, y por no soltar el arroz no puede sacar su mano. ¿Está entendiendo? Uno decía, bueno, la inteligencia sería uno suelta el arroz y sale, pero está tan obstinado en tomar el arroz que cuando vienen los que tendieron su trampa a tomarlo, él se desespera y no es capaz de sacar su mano porque no quiere soltar el arroz. ¿Y sabes qué es lo que pasa con nosotros en las trampas del enemigo? El enemigo pone una carnada. A lo mejor a ti no te va a poner arroz porque no eres mico, ni te va a poner queso porque no eres ratón, pero el enemigo sabe que te quiere poner. ¿Estás entendiendo? Y lo que pasa es que muchas veces cuando metemos la mano y tomamos eso, ya no lo queremos soltar. ¿Cuántas personas han venido a la iglesia y han empezado muy bien con Dios, y en algún momento el enemigo les ofreció la carnada del dinero, de pronto un trabajo, de pronto alguna cosa, metieron la mano, pero ya después de que cogieron el dinero ya no lo quieren soltar? ¿Estás entendiendo? Y saben que su vida espiritual se está enfriando, saben que su vida espiritual está muriendo, saben que el enemigo les ha tendido una trampa, pero no quieren soltar. ¿Está entendiendo, amado? Lo mismo con cualquier otra cosa, con el sexo. Aquí hemos tenido gente que ha caído en la fornicación, pero después de que están allí no quieren soltar. De pronto ese novio que era una trampa les esclavizó, y ahorita no lo pueden soltar, no lo quieren soltar. Lo fácil sería soltarlo y continuar, pero una vez que tú metes la mano es muy difícil soltar. ¿Estamos entendiendo, amado? Por eso la idea es no caer en la trampa. Así que escuche, número 1, los 3 componentes de la trampa. Número 1 está el tramposo, el diablo, que la palabra diablo significa adversario, el que hace la trampa. Segundo, la carnada. Y tercero, el componente interior nuestro, el componente interno. ¿Por qué caemos en la trampa? Porque el tercer componente sin duda es lo más peligroso, es lo que está en nosotros. Las pasiones y deseos que están en nosotros, que nos llevan a caer en esa trampa. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 13, escuche esto: nadie diga cuando es tentado que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido. ¿Por qué?
por su propia pasión. ¿Qué es lo que lo lleva? ¿Qué es lo que lo seduce? La propia pasión. Hay un componente interno. Hay un monstruo y dentro. Estamos en la carne, ¿verdad? Hay algo interno. Y el enemigo sabe qué es. Entonces él simplemente te muestra algo que sabe que va a despertar en ti. Se va a despertar algo interno y eso te va a arrastrar, a llevar la pasión interna. ¿Estamos entendiendo, amado? Mira cómo lo dice la versión internacional. Dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Así que, hermano, aquí es como en el programa de ¿Quién quiere ser millonario? 50-50, ¿cierto? O sea, no le meta toda la culpa al diablo. El diablo tiene 50 y nosotros adentro tenemos los otros 50. Sino que el diablo te muestra esos 50 y estos 50 se despiertan con ganas de ir a juntarse con eso. Esos son los tres componentes. Nos grabamos los tres componentes, los tenemos. ¿Cuál es? El primer componente, el enemigo. El segundo componente, la carnada. El tercer componente, mi deseo interno, ¿cierto? Mi pasión, mi deseo que está allí. Hermano, todos los que estamos en este lugar tenemos áreas vulnerables, débiles. ¿Cierto que sí? Levánteme la mano los que alguna vez hemos caído en alguna trampa. Levánteme la mano si usted ha caído en alguna trampa, ¿cierto? Los ángeles, no, tranquilo. Ustedes ángeles, no. ¿Verdad? Ahora, quiero que continuemos al siguiente paso. 3 acciones. Ya vimos los 3 componentes. Ahora vamos a ver 3 acciones que nosotros como cristianos tenemos que realizar siempre para no caer en las trampas del enemigo. Primera acción. La primera es, escúcheme, evitar la trampa. ¿Cuál es la primera palabra? Evitar. Diga conmigo, evitar. Evitar. La Biblia dice en Proverbios 22:3, y estoy leyendo la versión del lenguaje sencillo, dice, el que es inteligente. ¿Cuántos son inteligentes aquí? Muy poquitos. ¿El resto qué, brutos o qué? A ver, los que son inteligentes, ¿cuántos dicen amén? Eso. El que es inteligente, que dice la Biblia, ve el peligro y ¿qué hace? Lo evita. ¿Cierto que sí? Como el ratoncito que veíamos ahí. ¿Qué hizo el ratoncito? Vio el peligro, ¿lo evitó? No, se acercó. Y si usted ve el video, él empezó a rodearlo primero, a rodearlo. ¿Cierto? Eso es, escúcheme, falta de inteligencia. Si tú ves el peligro, hermano, no te pongas de curioso. Si ves el peligro, ¿qué hay que hacer? Evitar. ¿Estás entendiendo, amado? Evitar. Escuche, dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto, levánteme la mano los tontos y díganme amén. Bueno, escúcheme. El que es tonto, dice la Biblia, ojo, sigue adelante. ¿Y qué dice la Biblia? Y sufre las consecuencias. Qué tristeza eso, ¿cierto? Hermano, el primer paso es evitar. Evitar. Es decir, si yo sé, hay gente que me pregunta, pastor, uno está prohibido ir a una discoteca, está prohibido ir a un bar, está prohibido bailar. Para mí sí está prohibido. ¿Por qué? Porque yo me conozco.
¿Sí me está entendiendo? Yo sé que yo en un bar y una discoteca me voy a poner a orar y a leer la Biblia, ¿cierto? Ni me voy a poner a ver al Señor. Yo voy a empezar, yo sé que ese sitio no es conveniente para mí. ¿Por qué? Porque de pronto veo algo allí que me llame la atención, de pronto me tomo algo que no me va a beneficiar y de pronto voy a terminar haciendo algo que no quería hacer. Entonces, si yo conozco mi debilidad, yo tengo que evitar. Yo no puedo exponerme, no puedo irme a lugares donde no debo estar, no debo meterme en conversaciones. Si yo siento que hay una persona del sexo opuesto que me atrae y yo soy casado, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer, hermano? Evitar. ¿Por qué? Porque me gusta, me llama la atención, hay algo en esta persona, etcétera. ¿Qué tengo que hacer? Pero si yo me pongo de sonso, acercarme, ay, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Cuándo vamos a tomar una gaseosa? Vamos a orar juntos. Si quiere la llevo hasta la casa después del culto. Amor, es que voy a llevar allí a la hermanita a la casa. No, ¿cierto? Si yo siento un interés hacia eso, entonces tengo que evitar. Usted se conoce, yo me conozco. Entonces yo digo, esto no está bien, evito. El problema real, escúcheme esto, es que nosotros empezamos a coquetear, a darle vuelticas al queso, a mirar, ¿será que... ¿Está entendiendo, hermano? ¿Qué tanto empezamos a probar qué tanto nos podemos acercar? ¿Está entendiendo? Y cuando menos pensamos en una acercadita de esas, se disparó la cosa y se le quedó la lengua. O se le quedó la patica ya metida. ¿Está entendido, hermano? Hay que, diga conmigo, evitar. La inteligencia nos llama ¿a qué? A evitar. Dile a la persona que está a tu lado, tú te conoces, así que evita, ¿cierto? Hay que evitar. Si usted sabe que usted es tragón y lo invitan por allá a una fiesta, ¿cierto?, navideña, donde van a hablar cochino, marrano, boñuelo, evitar, ¿cierto? Ahora, si usted tiene el colesterol alto, de resto, tranquilo. Primera acción que hay que hacer, evitar. Segunda, la Biblia dice, soportar. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Diga conmigo, soportar, aguantar, ¿cierto? Si la tentación o la trampa ya está encima, hermano, lo que nos manda la Biblia a hacer es a resistir, aguantar. Échese agua, ¿cierto? Tome juguito de maracuyá. A soportar, ¿cierto? Soportar. La Biblia, acuérdense que resistir es uno, ¿cierto? No dejarse llevar, ¿cierto? Hay algunas personas que medio se les ofrece el queso y de una se tiró, ¿cierto? No, la Biblia dice soporte. Así usted siente que va a explotar, que no puede más, aguante. ¿Está entendiendo, amado? ¿Qué dice la Biblia? Aguante, soporte, espere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos. ¿Está entendiendo, amado? Ese deseo intenso que se te despertó, si tú aguantas, resiste, ese deseo, dice la Biblia, pasará. ¿Estás entendiendo? Pero si no aguantas, pues el que va a pasar a la historia es otro, ¿cierto? Oh, hermano, diga conmigo, soportar. ¿Cuál es la primera acción?
evitar. Segunda acción, soportar. Tercera acción. Esta está buena. Diga conmigo, huir. ¿Qué hay que hacer? Huir. Corra. ¿Está entendiendo, amado? Correr. La Biblia dice huid de la fornicación. Corra, escape de la fornicación. También dice 1 Corintios 10:14, por tanto, amados, huid de la idolatría. ¿Qué hay que hacer con la trampa del pecado, iglesia? Hay que huir, hay que correr. Escúcheme, ¿se acuerda de José en la casa de Potifar? La esposa de Potifar se enamoró de él. Él era un muchacho joven, muy apuesto y un hombre de Dios con mucha inteligencia. Pero imagínate la presión que esta mujer hacía sobre José. Todos los días le decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. ¿Te imaginas? Era como una gotera continua. Esa era la tigresa del oriente, peligrosa. Y José llevaba mucho tiempo en Egipto sin estar con alguna mujer. Me imagino que en algún momento se pudo haber sentido tentado, pero llegó el momento cumbre de la tentación. Imagínate esto, él se mete al lugar a hacer los oficios y cuando llega la mujer está allí desnuda. Acuéstate conmigo, lo cogió así cortico. ¿Qué hizo él? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 12. Y ella lo asió, lo agarró por la ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces, hermano, él aplicó la tercera acción. Entonces él dejó su ropa en la mano, le dejó la ropita, se la prestó y todo. Y dice, y huyó y salió corriendo. Hermano, en la tentación usted no se puede poner a charlar. ¿Te imaginas que José se hubiera puesto a charlar ahí? Ay, pero ¿por qué estás tan intensa? Discutamos este asunto. ¿Te imaginas esta? No, más bien démonos un tiempo. Charlemos solamente por internet, por el chat, por WhatsApp, por el Messenger. Y empezar a negociar. Escúcheme, en el tiempo de la tentación, de la trampa, usted no se puede poner a negociar, a charlar, ni a evangelizar. ¿Está entendiendo? Porque imagínese José, no, venga hermana, venga, más bien yo le comparto el evangelio. Primer paso, tú eres un pecador y estás apartado de Dios, pero Dios te ama. No, escúcheme hermano, es una trampa. Porque estoy seguro que esa trampa está hasta dispuesto a escucharle a usted el evangelio. ¿Está entendiendo, amado? Ay, sí, una mujer que esté enamorada de usted o un hombre que esté enamorado de usted y que se quiera ir a la cama, se aguanta y le escucha hasta usted el plan de salvación. ¿Está entendiendo? Ay, sí, claro. Te va a la iglesia, pero no hay que negociar, no hay que hablar, hay que salir corriendo, hay que huir. Si usted no quiere caer en la trampa, ¿qué hay que hacer, iglesia? Huir. ¿Y por dónde huyó José? ¿Por dónde? ¿Por la puerta? ¿Cierto? Por la salida. Escúcheme, la Biblia dice, mira lo que dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, ¿cuántos quieren estar firmes con Dios? El que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación que va a dar Dios la salida, para que podáis ¿qué? Soportar. Escúcheme, hermano, estamos entendiendo que Dios no tienta a nadie, el que tienta es el enemigo.
Pero Dios, en su infinita misericordia, ha dicho que Él no va a permitir que una tentación venga más allá de tus fuerzas. O sea, si Dios está permitiendo una tentación en tu vida, es porque Él sabe que tú puedes salir también de ella. Dios no te va a dar algo sobrenatural. Dice que la tentación es humana, no es algo que no puedas llevar. Ay, pastor, es que yo no pude resistir. No pude huir. ¿Para dónde me iba? ¿Por dónde me iba? Pues por la salida que Dios tenía provista. En toda tentación, según dice la Biblia, hay una salida. En una versión más sencilla dice una manera para que tú puedas vencer. Dios ha provisto una manera para que tú puedas vencer. Y esa manera es o evitar, o soportar, o huir. Nos grabamos las tres acciones. A ver, amados, ¿cuál era la primera? Número 1, evitar. Número 2, soportar. Número 3, salga corriendo. Dile a la persona que está a tu lado: sal corriendo. No te quedes a charlar con esa trampa. ¿Estás entendiendo, amado? Ahora, para terminar, quiero hablar de 3 recursos. Hablamos de los 3 componentes de la trampa. Ya hablamos de las 3 acciones que debemos tomar. Quiero hablarte de 3 recursos que Dios ha provisto al cristiano, porque Dios sabe que vamos a ser tentados. Amén. Ahora, escúcheme esto. La tentación es normal, el problema es caer en la tentación. Ser tentado no es pecado, el problema es caer. Dios no quiere que tú caigas, ni que yo caiga, y por eso ha provisto 3 recursos. Primer recurso, di conmigo: oración. ¿Cuál es el primer recurso? Oración. Escúcheme, la Biblia dice en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está como dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo está el espíritu? Dispuesto. ¿Cómo es la carne? La carne es débil. O sea, no se ponga a jugar usted con candela porque se va a quemar. Hermano, la carne es débil. Esto se lo dijo el Señor a sus discípulos. A Pedro, que estaba diciendo: Señor, jamás te negaré. ¿Cómo estaba su espíritu? Dispuesto. Pero cuando llegó el momento, la carne, ¿cómo fue? Débil, y cayó. Escúcheme, hermano, el primer recurso que nosotros tenemos fuerte para no caer en las trampas, si usted quiere ser un cristiano victorioso, un cristiano que pueda permanecer y no de los que vienen a las iglesias y terminan apartados, usted y yo necesitamos tomar el recurso de la oración. Ahora, ¿cuándo tengo que orar? Antes, durante, y la idea no es tener que orar después. ¿Estamos entendiendo? Porque, ¿qué prefiere usted, orar antes o orar después de que cayó? Ay, ¿sabes cómo es la oración después? Padre, yo no quería que... perdóname. No, esa no es la oración que Dios quiere. Aunque Dios es bueno y perdonador, usted cree eso, ¿verdad? Pero esa no es la idea. La idea no es que usted venga sino que usted, antes de esa trampa, usted ore y diga: Señor, ayúdame, te necesito, muéstrame, dame discernimiento. Dios, tú conoces lo que está delante de mi camino. Dios sabe las trampas que hay en el camino. Guíame para cuando haya una trampa yo pueda evitar pasar por otro lado. ¿Estamos entendiendo, amados? Pero hay que orar, y la oración tiene que ser intensa. Jesús dijo: velad y orad. ¿Qué hicieron los discípulos?
se quedaron dormidos. Hay mucha gente en las iglesias cristianas que está durmiendo. Duerme. Su vida espiritual y su condición espiritual es una condición de sueño. Mantienen dormidos, se duermen en el culto, se duermen en la iglesia, mantienen dormidos espiritualmente. No son conscientes de que el enemigo no duerme. El enemigo está mirando la manera de cómo destruirte. Y uno no puede ignorar eso. Escúcheme, hermano, uno no puede ignorar eso. Jesús dijo, velad. ¿Qué significa velar? Estar alerta, estar expectantes, estar ahí. Yo veo desde allí, allá hay una trampa. Pum, me paso de carril. La oración es el recurso del cielo para protegerte. La oración es invitar a Dios a caminar conmigo. Por eso uno ora en la mañana, uno no ora por la noche. Porque uno por la noche ya pasó por todo el día, cayó en todas las trampas. Gracias, Señor, por todas las trampas en que caí, no. La idea es que tú empieces tu día temprano y tú invites a Dios a través de la oración. Por eso está la oración de madrugada. Espero que si no vienes aquí lo hagas en casa, pero que tú sepas que en la mañana muy temprano lo primero que tienes que hacer es invitar a Dios. Dios, yo te invito a caminar conmigo en este día, porque a lo mejor en mi negocio va a haber una trampa, en el trabajo, con la secretaria, con esta situación. Necesito que me ayudes para no caer. Orar en el momento de la tentación. Usted en este momento ya se encuentra con el queso muy cerca a su boca. Ore. Dios, ayúdame, fortaléceme. Haga oración de guerra. Clámele a Dios. Clame a Dios. Ayúdame, mira estos deseos que tengo fuertes. Mi carne se ha levantado, Señor. Por lo regular, la carne se ha levantado porque el espíritu ha menguado. ¿Estás entendiendo, amado? Por eso se ha levantado la carne, porque tu vida espiritual ha menguado y estás en el momento de mayor debilidad y estás vulnerable. Entonces tienes que volver a orar para que se levante tu espíritu. Y la Biblia dice, si por el espíritu yo hago morir la carne, entonces viviré. Amén. Número 1, primer recurso. ¿Cuál es el primer recurso? Oración. Segundo recurso que tengo yo del cielo. La Biblia dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. En la versión Reina Valera dice, y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién te va a ayudar? El Espíritu Santo. Él es el consolador. Jesucristo dijo, yo me voy, pero el Espíritu Santo viene. Dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy les enviaré al Espíritu Santo y Él les ayudará, les enseñará todas las cosas. Así que, hermano, escúcheme esto. ¿Por qué es tan importante tener una relación con el Espíritu Santo? Porque si tú no tienes el Espíritu Santo, tú estás luchando en tus fuerzas. ¿Estás entendiendo, amado? Y uno luchar en sus fuerzas es muy difícil, porque caes. ¿Estás entendiendo? Porque nuestra fuerza es limitada. Y por mucho, hermano, la gente dice, voy a dejar el vicio, voy a dejar el cigarrillo, voy a dejar de pegarle a mi mamá, ¿cierto? Voy a dejar tanta cosa. Y la gente lo deja por un tiempo, pero vuelve a recaer. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza humana tiene una limitación. Somos débiles. Y Dios ha dicho en su palabra, no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Así que tienes a tu favor el recurso más grande del cielo, el Espíritu Santo. Y tú dices, Señor Espíritu Santo, ayúdame, porque estoy que exploto, quiero enojarme, quiero gritar en casa. Estoy que exploto con mi temperamento, estoy que exploto en esta emoción, tengo mis deseos descontrolados. Señor, me siento muy débil. Entonces tú tienes que decir, Espíritu Santo, ayúdame. Y la fuerza del Espíritu Santo te va a ayudar en tu debilidad.
en mi debilidad y vamos a poder evitar caer en la trampa. Amén. Así que, ¿cuál es el primer recurso? Oración. Segundo, el Espíritu Santo. Tercero, la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Este es el arma tuya, la espada, la palabra de Dios. Fíjate que cuando Jesús estaba siendo tentado por el enemigo, ¿cuál fue el recurso que utilizó Jesús? Bueno, vino de 40 días de oración y ayuno. Fíjate que Jesús utilizó estos 3 recursos. Te lo demuestro por la palabra. La Biblia dice que Jesús vino tomado por el Espíritu, vino al desierto. O sea que vino con el Espíritu Santo. Pasó 40 días en oración y ayuno. Segundo recurso. Y cuando vino el enemigo a tentarlo, Jesús siempre decía: escrito está, escrito está, escrito está. La palabra dice, la palabra dice, la palabra dice. Se defendió con la espada. Y la Biblia dice, terminando, que Jesús salió de la tentación en el poder del Espíritu. Ahí están los 3 recursos. Los 3 recursos para no caer en la trampa. Por eso Jesús no cayó, porque Jesús tomó los recursos: la espada del Espíritu, la palabra, oración, ayuno y la unción y el respaldo y la compañía del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos estos recursos. Por eso el cristiano tiene que estarse llenando de la palabra. Tenemos que llenarla, conocerla, estudiarla, escudriñarla, atesorarla. El salmista David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Señor, en otras palabras está diciendo: Señor, he guardado tu palabra en mi corazón para no caer en la trampa. Si tú y yo no tenemos una vida constante de oración, de palabra, intimidad con el Espíritu Santo, vamos a caer en la trampa. Y escúcheme, son muchos los cristianos que yo he visto llorar derrotados. El enemigo los destruyó. El enemigo se alegra y se goza cuando tú muerdes el queso, te atrapó. Cuando metes la mano y cogiste el arroz. ¿Cuál es tu arroz? Lo cogiste y el enemigo se burla y dice: lo tengo, bingo, lo cogí, mío es, lo tengo agarrado. ¿Qué te tiene agarrado en este momento? Piensa, ¿qué es lo que te tiene agarrado? ¿Qué has tomado? ¿Qué has estado oliendo? ¿Qué has estado buscando? ¿Con qué has estado coqueteando? ¿Qué es lo que el enemigo tienes que identificar? Porque el enemigo siempre está trabajando. La Biblia dice en Apocalipsis 12: sabe el enemigo que le queda poco tiempo y ha descendido con furor contra los moradores de la tierra a poner trampas. Y este camino en el que tú y yo transitamos está lleno de trampas. Tú sales de este lugar y te las encuentras por todo lado. Hoy en día ni siquiera tienes que salir de la casa para meterte en trampas. Prendiendo un televisor, con un clic en el internet ya estás atrapado. Hermano, Dios no quiere que nosotros caigamos derrotados en la trampa. La Biblia dice, mira esto, voy terminando. Versículo Hebreos 2:18. Mira este versículo y terminamos con este y otro más. Hebreos 2:18 dice: y como Jesús mismo sufrió. Dice: y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora, diga conmigo, ahora. ¿Cuándo, iglesia? Ahora, en este tiempo, en este siglo. Ahora, cuando el diablo nos pone trampas, ¿qué dice la Biblia? Jesús puede ayudarnos a todos. Levante su mano derecha y diga conmigo: Jesús, ahora, Jesús puede ayudarnos.
¿Usted lo cree, hermano? Jesús puede ayudarte. En este momento, en la trampa que te encuentres, no importa lo que estés a punto de agarrar o cómo estés en tu vida, Jesús puede ayudarte. ¿Qué hay que hacer? Solamente hay que poner los ojos en Jesús. ¿Qué hay que hacer, iglesia? Poner los ojos en Jesús. Escúcheme, y yo esto se lo he puesto de ejemplo miles de veces y jamás me cansaré de decirlo. Mi niña, cuando le ofrecen los dulces, mi esposa le tiene prohibido los dulces. Y cuando alguien viene y le ofrece los dulces, ella mira el dulce, pero inmediatamente aparta su vista del dulce y empieza a mirar a mamá. ¿Están entendiendo? Y cuando ella mira a mamá, mamá le dice, y ella dice, no, gracias. No. Como si no quisiera. La pregunta es, ¿quiere ella? Sí, a lo mejor está que se muere por un dulce de esos. Pero ¿qué le ayuda a vencer ese momento? El poner la mirada en papá, el poner la mirada en mamá y saber de que a papá no le agrada eso. Cuando tú pones la mirada en Jesús, no importa que la tentación esté 60, 90, 60 o tus medidas favoritas, o esté muy apetitosa. Cuando tú ves esa tentación allí, pero tienes el tiempo de detenerte y mirar hacia el cielo y orar, te vas a dar cuenta que hay un Padre en los cielos que te ama, que te dice, no te conviene, es una trampa. Esto, la emoción de este momento va a ser el llorar de tu mañana, la tragedia de tu mañana. Entonces Jesús dice, piensa más allá del momento. Si tú y yo pudiéramos detenernos y pensar más allá del momento, porque finalmente es un momento, pero después de eso, ¿qué? Piensa qué va a pasar con tus hijos, con tu hija, con tu hijo. ¿Qué va a pasar con tu familia, con tu esposa, con tu esposo? ¿Qué va a pasar con la gente que te ama? ¿Qué va a pasar con tu relación con Dios? ¿Qué va a pasar cuando no puedas ya orar porque estás en otro campo? ¿Qué va a pasar después de eso? Si los hombres pudiéramos detenernos un momento, si ese ratoncito se pudiera detener y decir, ¿qué va a pasar después de que yo me coma esto? De que yo meta mi mano allí. ¿Qué va a pasar después? Lo que pasa es que muchas veces nos pasa lo de Esaú. Esaú, dice la Biblia, que la Biblia lo llama profano. Y un profano es el que menosprecia, el que tiene en poco. Esaú tuvo en poco su derecho de primogenitura. Y él, cuando vio las lentejas y sintió hambre, le dijo a su hermano, a mí qué me importa la primogenitura, yo algún día me voy a morir, no me importa mi futuro, me importa mi presente. Y mi presente es que tengo hambre y quiero ese plato. No le importó su futuro, solamente pensó en su presente. Y en el presente tomó las lentejas y en el momento no pasó nada. Pero cuando llegó su futuro y se encontró con el Padre y que la bendición ya estaba tomada, ¿qué dice la Biblia? Que empezó a llorar y con lágrimas procuraba, diciendo, papá, te ruego que me bendigas. No tienes otra bendición, gritaba desesperado. Pero se le olvidó que hace mucho tiempo había una trampa y él no le importó. ¿Estás entendiendo, amado? Tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que mirar hacia el futuro. Tenemos que dejar de enfocarnos en el deseo presente, en mi pasión presente, lo que estoy sintiendo allá. Eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que está delante. Y quizás
la emoción de este momento va a destruir tu futuro. ¿Estamos entendiendo, amados? Tenemos que poner los ojos en Jesús. Dice la Biblia, ojo, ahora cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. Jesús puede ayudarte. Santiago 1:12, con esto termino. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Vas a recibir premio como resultado de evitar las trampas en tu camino. ¿Estás entendiendo, amado? Vas a recibir premio, vas a recibir premio. Escúchame, cada vez que tú caes, que tú cedes, vas bajando en tu vida espiritual. Vas bajando, vas bajando. Cada vez que tú evitas la situación, la soportas, peleas, huyes, entonces vas subiendo escalones, vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando. Yo sé que aquí mismo en este lugar hay gente que hoy podría decir, si yo no hubiera caído, si yo no le hubiera fallado a Dios, si yo no hubiera mordido ese queso, ¿dónde estaría yo hoy en mi vida espiritual? ¿Dónde Dios me tendría? ¿Qué Dios ya hubiera hecho conmigo? Pero como mordiste el queso, retrocediste, estás abajo. Te cuesta subir. Tú no sabes lo que cuestan, los horrores, los montones, el horror que cuesta volver hacia levantar. Yo he tenido muchos amigos en el ministerio, gente que yo he visto caer en el camino. Cuesta mucho regresar. Cuesta mucho recuperar lo que uno ha logrado en años. En un día, en un momento lo puedes perder todo. Pero recupéralo en otro día. No se recupera. Es muy fácil caer y es muy difícil levantarse, iglesia. Así que el deseo de Dios para nosotros es que tú y yo podamos vencer. Hermano, deja que ese queso se pudra ya. La vanidad de la vida, eso son cosas momentáneas. Que se pudra eso allá. Dios tiene cosas mejores para ti. ¿Lo crees? Dile a la persona que está a tu lado, no vamos a caer en las trampas del enemigo. Amén. Ya sabemos los componentes, ya conocemos las acciones a tomar, ya conocemos los recursos. Ahora solamente tenemos que levantar nuestra mirada y saber que Jesús puede ayudarnos. Amén. Póngase sobre eso.